La leyenda de Don Juan. Introducción. Bienvenidos a Historias Ocultas, el canal donde encontrarás relatos de amor, pasión, traición y destinos marcados por la oscuridad del alma humana. Hoy te contaré una de las leyendas más famosas de España, una historia que ha inspirado novelas, poemas y teatros a lo largo de los siglos. La historia de Don Juan Tenorio. Don Juan no era un hombre cualquiera, era el seductor eterno, el conquistador sin escrúpulos, aquel que convirtió el engaño en un arte y el placer en su religión. Su nombre se transformó en sinónimo de deseo y traición. Pero lo que pocos recuerdan es que detrás de su sonrisa encantadora se escondía una sombra que lo arrastraría hacia un destino trágico. Juventud y primeras conquistas. Don Juan nació en Sevilla, en una familia noble. Desde niño fue criado entre lujos, pero también entre excesos. Creció escuchando que los hombres de Pinetondopa, su linaje, tenían derecho a todo, al poder, a las riquezas y también al amor de cualquier mujer que desearan. Y así, con apenas 17 años, Don Juan ya había aprendido a usar sus armas más peligrosas, su belleza y su lengua. Su voz era dulce como la miel y sus palabras parecían promesas divinas. A las muchachas jóvenes les hablaba de amor eterno, de matrimonios secretos, de destinos unidos por el cielo. A las mujeres casadas les susurraba que eran prisioneras de hombres crueles y que solo él podía darles la libertad de la pasión. Y una tras otra, caían. El juego de la conquista. Para Don Juan no se trataba de amor. El amor era aburrido. Lo que él buscaba era el desafío, el riesgo, la emoción de conquistar lo prohibido. Cada mujer era una victoria, un trofeo invisible que alimentaba su orgullo. No importaba si dejaba atrás un corazón roto, un matrimonio destruido, una reputación manchada. Para él, todo era un juego, y cuanto más difícil era la conquista, más satisfacción sentía al conseguirla. Su fama se extendió como fuego en Sevilla. Unas lo deseaban, otras lo odiaban, pero ninguna podía ignorarlo. Don Juan era un huracán que arrasaba con todo a su paso, la ausencia de límites. Los años pasaban y con ellos sus conquistas se multiplicaban. Don Juan ya no solo seducía, también mentía, manipulaba y humillaba a quienes confiaban en él. Si un padre trataba de proteger a su hija, Don Juan se burlaba. Si un marido sospechaba de él, Don Juan lo ridiculizaba en público. No tenía miedo a Dios, ni respeto por él, honor, ni compasión por el dolor que causaba. Vivía convencido de que la vida era corta y que él podía devorarla sin consecuencias. Un destino inevitable, pero la arrogancia siempre tiene un precio. Y la noche en que decidió ir demasiado lejos, comenzó realmente su caída. Porque Don Juan no solo jugó con corazones, también jugó con la muerte. La leyenda de Don Juan, la conquista prohibida. Con el tiempo, las conquistas fáciles dejaron de entretener a Don Juan. Ya no encontraba emoción en muchachas ingenuas ni en esposas descuidadas. Su orgullo le pedía más, algo imposible, algo que nadie se atreviera a intentar. Y así fijó su mirada en doña Ana de Ulloa, hija de un noble respetado, el comendador de Sevilla. Ana era conocida por su virtud, por su devoción a la familia y a Dios. Para todos era intocable, pero para Don Juan eso la hacía aún más deseable. La seducción. Durante semanas, Don Juan tejió su red de mentiras, promesas de matrimonio, juramentos ante el cielo, palabras tan dulces que hasta la más pura alma podía dudar. Ana, joven e inocente, cayó en su trampa. Creyó que él hablaba con sinceridad, que sus palabras eran el reflejo de un amor verdadero. La noche en que Don Juan logró su objetivo, la reputación de Ana quedó manchada para siempre. Y cuando ella descubrió la verdad, ya era tarde. Él se había ido, riéndose de su ingenuidad. El comendador, pero Don Juan no contaba con la furia de un padre. El comendador, hombre de honor y espada, no iba a permitir que su hija fuera humillada de esa manera. Lo buscó, lo enfrentó y le exigió reparar el daño. «Maldito seas, Don Juan, has mancillado a mi hija. Solo hay dos caminos, el matrimonio o la muerte». Don Juan, con su sonrisa insolente, respondió: «Ni uno ni otro, viejo. Yo no pertenezco a nadie, y mucho menos a ti». El duelo fatal. La espada del comendador brilló en la oscuridad. El choque de acero resonó en las calles de Sevilla. El anciano luchaba con valentía, pero Don Juan, joven y hábil, se movía como una sombra. En cuestión de minutos todo terminó. El comendador cayó al suelo herido de muerte.
Don Juan limpió su espada y murmuró con desprecio: «Así mueren los que se interponen en mi camino». Mientras tanto, en la ciudad la noticia se extendía como un trueno. Don Juan Tenorio había matado al comendador. El inicio de la leyenda. Desde esa noche ya no era solo un seductor. Era un asesino. Un hombre marcado por la sangre y el honor mancillado de una familia noble. Pero lo que don Juan no sabía era que el comendador no había dicho su última palabra. Porque incluso después de la muerte, la justicia puede levantarse, y la sombra del castigo ya caminaba hacia él. La leyenda de don Juan. La vida después del crimen. Después de la muerte del comendador, don Juan no mostró arrepentimiento alguno. Siguió con sus conquistas, sus apuestas y sus burlas. Para él, la sangre derramada era solo otra prueba de su poder. En Sevilla, el miedo se mezclaba con el odio. Las familias lo maldecían en silencio. Los hombres lo despreciaban y las mujeres lo miraban con temor y fascinación. Pero nada lo detenía. Don Juan creía que era intocable. La burla al difunto. Una noche, entre copas y carcajadas en una taberna, alguien mencionó el nombre del comendador. Don Juan, con su arrogancia habitual, se burló. Ese viejo ya no puede hacer nada. Está bajo tierra. Y ahí debe quedarse. Sus amigos, asustados por sus palabras, le hablaron del honor de los muertos y del castigo divino. Pero don Juan se rió. Si su fantasma existe, que venga a buscarme. La estatua. Días después, don Juan pasó por el cementerio de Sevilla. Allí estaba la tumba del comendador, marcada por una imponente estatua de piedra. La figura del noble con su espada parecía observarlo con ojos de eternidad. Don Juan, en un arrebato de soberbia, se detuvo frente a la estatua y con tono burlón dijo: «Señor comendador, si tanto me odias, ¿por qué no vienes a cenar conmigo esta noche?». La invitación era una provocación absurda, un juego macabro para desafiar al destino. La sorpresa. Esa noche, mientras cenaba rodeado de vino y risas, alguien llamó a la puerta. Los criados temblaron al ver la silueta de piedra moviéndose. En la oscuridad. Era la estatua del comendador. Con voz grave como el eco de una tumba dijo: «Don Juan, he aceptado tu invitación». El salón quedó en silencio. Los presentes huyeron aterrados, pero don Juan, aunque sorprendido, mantuvo su sonrisa insolente. El pacto, la estatua se sentó frente a él. El aire se volvió helado, las velas titilaban como si el viento viniera del más allá. «Has vivido, sin temor a Dios ni al hombre», dijo la voz de piedra. «Ahora tu hora se acerca. ¿Estás preparado para enfrentar tu destino?». Don Juan, con la arrogancia que nunca lo había abandonado, respondió: «Mi destino lo decido yo. Ni tú ni nadie puede cambiarlo». La estatua lo miró fijamente y concluyó: «Entonces prepárate, porque la muerte ya camina a tu lado». El principio del fin. La figura desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un frío que heló hasta la sangre de don Juan. Por primera vez en su vida sintió miedo. Pero incluso ese miedo se transformó pronto en desafío. «Si la muerte quiere venir por mí», murmuró, levantando su copa, «que venga, don Juan Tenorio. No se arrodilla ante nadie». La leyenda de don Juan, la última noche. Pasaron los días después de la visita de la estatua, pero don Juan seguía en su vida de excesos. Reía, bebía, conquistaba. Sin embargo, en el fondo de su alma había una sombra que nunca antes habías sentido: miedo. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, cada vez que la puerta crujía, su corazón se agitaba. Pero en lugar de arrepentirse, respondía con soberbia: «No importa lo que venga, don Juan no conoce el miedo». La cena desafiante. Una noche organizó un gran banquete. La mesa estaba cubierta de manjares, el vino corría como río, las risas llenaban el salón. Era como si quisiera gritarle al destino que aún estaba vivo, que nada ni nadie podía doblegarlo. En medio de la fiesta, el reloj marcó la medianoche, y entonces la puerta se abrió sola. Un viento helado apagó las velas, y en el umbral apareció la figura de piedra. El comendador había regresado. La invitación del más allá. El silencio fue absoluto. Los criados huyeron aterrados, los invitados corrieron sin mirar atrás. Solo don Juan permaneció en su lugar, con la copa en la mano y la sonrisa en los labios. La estatua avanzó lentamente, con pasos que resonaban como golpes de campana. Su voz grave llenó el salón. «Don Juan, ha llegado tu hora. Ven conmigo». Don Juan, desafiante, respondió: «¿Crees que me asustas? No hay hombre ni sombra que pueda doblegar a don Juan Tenorio». El apretón de la muerte.
El comendador extendió su mano de piedra. Don Juan, en un acto de orgullo, la tomó como si fuera un reto. En ese instante, un frío mortal recorrió todo su cuerpo. Sintió cómo la fuerza lo abandonaba, cómo la risa se apagaba en su garganta. Trató de soltarse, pero la mano de piedra no lo dejaba escapar. Los muros del salón parecieron cerrarse, las sombras lo envolvieron, y un grito ahogado salió de sus labios. Demasiado tarde, don Juan. Tu hora ha llegado. El final. Con un último aliento de soberbia, don Juan trató de desafiar al destino. Aún así, don Juan no se arrepiente, y esas fueron sus últimas palabras. La estatua lo arrastró hacia las tinieblas y su cuerpo desapareció en la oscuridad. En Sevilla, al día siguiente, nadie volvió a verlo. Solo quedó la leyenda, la del hombre que vivió sin miedo, que jugó con el amor y la muerte, y que al final fue vencido por aquello que jamás creyó posible, la justicia eterna. Epílogo dicen que en las noches silenciosas de Sevilla aún se escuchan susurros en los callejones, unas veces sonrisas, otras gritos, y algunos aseguran que es don Juan Tenorio, condenado a vagar por la eternidad como advertencia para todos aquellos que creen que la pasión y el orgullo no tienen precio. Así termina la historia de don Juan Tenorio, un hombre que vivió sin límites, que jugó con el amor y la vida de los demás y que finalmente pagó el precio más alto. Su nombre quedó grabado como advertencia, que la soberbia, la traición y la infidelidad siempre dejan una sombra que nos persigue. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que don Juan fue víctima de su destino? ¿O fue simplemente el resultado de sus propias decisiones? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Historias Ocultas para más relatos de amor, pasión, traición y secretos. Y si quieres apoyar este proyecto, el enlace está en la descripción. Nos vemos en la próxima historia.